tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Regresamos Se escribe hoy. una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Y hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Declaramos esto en esta noche. Hay júbilo en esta casa. Tus hijos regresan a Tus casa. hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Y hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 y este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Y hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Gloria a Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, caminaré sobre los problemas. Caminaré de tus manos, Señor. Decláralo y decilo con todo tu ser. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Hasta el final. Hasta el final. Oh, sí, Señor, hasta el final, hasta el final. Estaremos a tu lado, Señor. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré.
fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Si has estado pensando en no seguir al Señor, deséchalo de tu mente hasta el final. Hasta el final, decile, hasta el final voy a estar con vos. Síganse. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Otra vez, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Clamaré. En ti mis ojos. En ti mis ojos fijaré. Oh, sí, Señor. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Acá nos comprometemos, Señor, a estar hasta el final, hasta el final. Hasta que nos lleves con vos, Señor. Somos tuyos hasta el final. Aún en las dificultades, aún en las tempestades, en los problemas. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos que hoy están, Señor, en este lugar, porque muchos están y todos estamos buscando de tu presencia, pero muchos están, Señor, a veces débiles, cansados, agobiados. Que vos, Señor, puedas estar bendiciendo y que tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para tus hijos. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, que pueda traer fruto, que pueda traer fruto abundante. Gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos. Termina, cierre, cierre. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. ¿Estamos? ¿Tienen Lucas 4? Lucas 4, 16. ¿Estamos todos en el mismo? Dice así: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, ¿no? Donde se había criado, y en el día de reposo, que era el sábado,
entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En la sinagoga leían el libro, gracias, el libro de la ley. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí leemos, ya oramos por la palabra, así que vamos a comentar un poquito. Bueno, no sé si todos saben qué día es hoy. ¿Qué día? 9 de julio, muy bien. ¿Y qué día sería? Es una fiesta patria, ¿no? Algunos me miran y me van a decir murió Belgrano y ahí sí que lo... Es el Día de la Independencia, exactamente. Bueno, y aprovechando que es el Día de la Independencia, vamos a hablar exactamente de eso mismo, ¿sí? Pero antes yo quería contarles un poquito cómo fueron los sucesos de la independencia, ¿sí? En el año 1776, ya los españoles eran los que nos habían colonizado, ¿no? Pero vienen con un gobierno patrio, con un gobierno de allá de España. ¿Se acuerdan quiénes eran los que gobernaban? Los virreyes, ¿sí? Y desde 1776 estaban gobernando los virreyes acá en Argentina. En realidad era el virreinato del Río de la Plata. Entonces había otros países como Bolivia, Perú, Paraguay, parte de Chile que conformaban el virreinato del Río de la Plata. Así que todos los que estábamos en esta zona viviendo teníamos que hacer caso ¿a quién? Al rey, a los españoles, porque el rey le daba las órdenes al virrey y el virrey nos mandaba a nosotros. Acá les digo 1776 hasta que llega el año 1806. ¿Alguien se acuerda qué pasó en esos años, 1806 y 1807? Los de 40 para arriba nos tenemos que acordar, porque más o menos estábamos. ¿Se acuerdan qué pasó? Las invasiones inglesas. Muy bien, acá hay una maestra, por eso se acuerda. Las invasiones inglesas, ¿sí? Ahí ya cuando vinieron los ingleses a querer más o menos dominar, como que el pueblo se empezó a levantar y empezó a decir, no podemos permitir que ellos nos estén mandando. ¿Se acuerdan que estudiábamos en la escuela, que la gente le tiraba agua hirviendo, que le tiraba aceite hirviendo, ¿sí? Que repelieron el ataque que querían tener los ingleses? Pero no fue hasta 1810 donde sí se conformó una junta de gobierno y donde sí decidieron ser libres de la dominación de España. Así que en 1810, el 25 de mayo, se juntaron todos y formaron el primer gobierno patrio, ¿sí? que estuvo en ese tiempo. Pero no era que era tan así, bueno, listo, ya tienen un gobierno, nosotros nos desentendemos. No era tan así porque los españoles no iban a dejar tan fácil que nosotros nos mandáramos solos. Así que todos esos años de 1810 hasta que se declaró la independencia, que fue en 1816, se siguieron librando batallas y se siguió hablando de todas estas cuestiones de la libertad, porque no era tan fácil de que los españoles nos dejaran. Así que fue en esos años y en el año 16 que decidieron juntarse todos en la provincia de Tucumán, mandaban senadores o delegados de la mayoría de las provincias, porque calculen que en ese tiempo había que ir a carreta o a caballo, o sea que no era que se tomaban como ahora un avión en primera, ¿no? Entonces tardaban días y días en llegar y no fue nada fácil. Yo me acordaba que
que bueno, como yo trabajaba siempre en jardín y les enseñaba canciones, las canciones hablaba de los caballitos, de las carretas, como si fuera todo muy romántico, pero no era tan así. Les costó mucho poder llegar a Tucumán y llegaron los primeros en el mes de marzo a Tucumán. Y estuvieron todo este tiempo sesionando, y así como hacen los diputados ahora, pero bueno, más rudimentario, hasta que en el 9 de julio de 1816 firman lo que es la Declaración de la Independencia, que unos días más adelante la juran, ¿sí? Así que fueron años y años de lucha. Y a pesar de que en ese momento ya parecía que estaba todo así nomás, no fue así, porque nosotros conocemos a San Martín, conocemos a Belgrano, ¿no? Y otros próceres que estuvieron luchando y siguieron luchando para que podamos ser verdaderamente libres. ¿Esto de qué nos habla? De que no es fácil ser libre y de que costó mucho trabajo a la nación, por supuesto, pero hoy nosotros nos vamos a dedicar a hablar más, ¿sí?, de lo que el Señor les estaba diciendo. Dice la palabra que el Señor vino a Nazaret porque había estado en Galilea, así que viene a Nazaret y va al templo, ¿sí? Aunque Él era Dios, iba los sábados al templo, ¿sí?, todos los sábados, y dice que en el templo acostumbraban a leer las Escrituras. Y alguien que era el responsable, ahí dice el ministro, ¿no?, que le dio los rollos, y justamente en el rollo el Señor buscó y estaba esta profecía que está en el libro de Isaías, capítulo 1, 61, versículo 1 y versículo 2, que se había dicho más de 400 años antes, mucho más, había estado esta profecía y hoy el Señor la lee adelante de todos. Y entonces dice que empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Él, por cuanto me ungió, o sea, tenía la autoridad y el poder para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Y nosotros hoy nos vamos a detener en esto que habla de pregonar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Entonces acá vemos varias cosas que está diciendo. Primero, que iba a dar buenas nuevas, que los quebrantados de corazón iban a estar sanados, que los ciegos iban a poder ver, los oprimidos también iban a tener libertad y los cautivos también iban a ser libres. Entonces habla de la condición de las personas en este tiempo. ¿Cómo estaban todos? Cautivos. ¿Cómo estaban todos? Heridos. ¿Cómo estaban todos? Oprimidos. ¿Dónde estaban todas estas personas a las cuales el Señor les estaba hablando? En la iglesia, en la sinagoga. Entonces quiere decir que a pesar de que estaban en la sinagoga, ellos también tenían opresión, tenían esas enfermedades, estaban ciegos, y cuando habla de ciegos no está hablando de ciego de la visión, sino que está hablando de ciegos que no podían ver, y el Señor les viene a decir todo eso. En el libro de Romanos dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, cuando hablamos de esclavitud, hablamos de una persona que no es libre, que está atada. Pablo dice, éramos esclavos del pecado. Ahora, ¿por qué nosotros somos esclavos del pecado? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado muchas veces domina a las personas, nos domina a nosotros o nos dominaba antes de que hayamos conocido al Señor, y entonces domina, por ejemplo, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto que domina nuestras emociones y sentimientos? Que el miedo nos paraliza muchas veces, la tristeza, la soledad, la ira, la falta de perdón, el enojo, la frustración, los deseos incontrolables, cuando uno tiene deseos y no puede hacer otra cosa que satisfacerlos. Entonces, cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones están dominados por esta esclavitud, entonces muchas veces
no podemos hacer lo que queremos, ni no podemos pensar lo que queremos. Entonces, muchas personas al ir al Señor están en esta situación, ¿no? Esclavos en la falta de perdón, quieren perdonar pero no pueden, quieren no tener miedo pero no pueden, buscan cosas para alegrarse pero no pueden porque es una tristeza o algo que está en nuestro corazón, y así tantas cosas. Esclavos también muchos de nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir de nuestros sentimientos? De nuestros pensamientos, ¿sí? Cosas que pensamos y que manejan nuestra manera de movernos, nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser, ¿sí? El Señor Pablo les decía en Romanos 12, renueven la mente, porque la mente cuando está lejos de Cristo nos hace esclavos. Pensamos cosas que a veces hasta uno ni se anima a decir lo que piensa, porque dice, si yo digo lo que pienso, hasta uno mismo se horroriza de cosas que pensamos y cosas que pasan por nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, la verdad que la cabeza manda y ordena todo. Entonces, cuando yo empiezo a decir, no sirvo para hacer esto, no puedo hacerlo, no voy a progresar, ¿qué va a pasar? No voy a servir, no voy a progresar. Cuando yo en mis pensamientos digo, a mí nadie me quiere, yo no soy importante para nadie, a mí nadie me tiene en cuenta, ¿qué va a pasar? Que realmente voy a sentir eso, voy a pensar eso y así de esa manera va a actuar. Así que nuestra cabeza muchas veces nos hace hacer cosas, ¿sí? Porque pensamos y después actuamos. Y la voluntad no la podemos manejar a veces, la voluntad la manejan los pensamientos, ¿sí? ¿Qué más decir de las acciones? Cuando queremos dejar de hacer cosas y no podemos. ¿Cuántos quizá nos hemos planteado acá? Voy a dejar, no voy a gritar más en mi casa, voy a tratar de ser más tranquila, voy a tratar de ser mejor. Y a la semana nos encontramos gritando como una loca, insultando, diciendo cosas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no voy a tratar más así a mis hijos porque no está bien que yo los trate así? Y pasan unos días y los chicos se portaron mal y nos encontramos enloquecidos, queriendo pegar o pegando y haciendo cosas. ¿Qué más decir, no, de cuando decimos, quiero dejar este vicio? Gente que está atada a vicios, atada a costumbres que no las puede dejar porque las acciones están presas. Entonces, a veces estamos dominados por las emociones y malas, ¿no? Porque si las emociones fueran buenas no pasaría nada. Por los malos pensamientos, por las malas acciones. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién quiere pensar mal, sentir mal? Yo calculo que todos levantaríamos la mano y diríamos, yo no, ¿no? Nadie quiere, pero no podemos. ¿Y por qué a veces no podemos? Porque estamos prisioneros. ¿Y el prisionero qué pasa? No tiene voluntad. El prisionero tiene que hacer lo que le dice el que nos tiene sujetos, ¿sí? Ahora, si nosotros fuéramos libres, sería completamente diferente y sería todo lo contrario a lo que dijimos. Entonces, nuestras emociones y nuestros pensamientos no nos dominarían. Entonces nosotros no llegaríamos a pensar todo lo negativo, al revés. El apóstol decía, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo honorable, en eso pensad. En eso pensaríamos si realmente no estuviéramos prisioneros, ¿no? Nuestras emociones no nos manejarían. Entonces, alguien me ofendió y yo lo perdono y ya está, o la perdono y ya está, y no tengo que estar pensando, no, porque ya alguna vez me la va a pagar, ya va a ver lo que me hizo, ahora voy a hacer esto, porque las emociones no me dominan. Entonces, si nos diéramos cuenta realmente lo que es ser libre del dominio de las emociones, de los pensamientos, cuando pensamos lo negativo, pensamos lo que no podemos, lo que no alcanzamos, y entramos a pensar y la cabeza es como que maneja todas las cosas, pero pensar lo bueno. En esto pensad, decía la Biblia, pensar lo bueno, y qué más decir de actuar como debemos actuar. Entonces, nosotros no podemos, pero tampoco, no queremos, pero tampoco podemos. Porque la verdadera libertad, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene la verdadera libertad? No la tenemos nosotros por nuestra propia cuenta. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, solos no podemos. En Juan 8:36 dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. La verdadera libertad está en el Señor. Lamentablemente muchos piensan, no, en la iglesia te prohíben esto. Yo lo escuché muchas veces. En la iglesia te prohíben esto, te prohíben lo otro, no podés hacer esto. No, yo no voy a la iglesia porque tenés que ir los domingos. No, yo no voy. Y nosotros pensamos que viniendo a la iglesia somos presos. Nada que ver. Es todo lo contrario. Conociendo al Señor somos libres. Porque ¿quién quiere realmente agarrar al hijo y darle sopapos y pegarles y maltratarlo? Nadie. Pero cuando nos encontramos haciéndolo, nos damos cuenta que no podemos volver atrás. ¿Y quién quiere agarrarse con la mujer o con el marido y agarrarse a pelear y discutir y decirse un montón de cosas? Nadie. Pero después nos encontramos haciéndolo porque no somos libres. Ahí dice, el Señor tiene que liberarnos para ser verdaderamente libres. Cuando el Señor trae esa libertad sobre nuestra vida y cuando el Señor nos ayuda a cambiar todas esas cosas y hacer realmente lo que queremos, que a nosotros nos juega muchas veces en contra, porque nosotros con el asunto de que el Señor nos deja elegir, muchas veces nos equivocamos. Muchas veces metemos la pata, hablando así, en criollo, ¿no? Y entonces, a veces nos juega en contra esto, pero el Señor nunca nos va a exigir nada. Hablaba con una persona hoy, decía, tenemos que hablar con alguien, y decía, no, pero no se le puede exigir. No, porque el Señor tampoco me exige a mí. El Señor nunca me dijo, o lo haces o lo haces. El Señor siempre me presenta el mejor camino. Me dice, elegilo, te va a ir bien. No lo elijas, ya sabés las consecuencias, pero nunca me fuerza, nunca me tuerce el brazo, nunca va a ser algo que esté en contra de lo que yo quiero. Pero cuando realmente somos libres es cuando podemos escoger lo mejor, cuando podemos escoger lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? Es estar en el Señor, es estar en su casa, es estar en su presencia, es buscarlo a Él. El Señor nos libra de tantas cosas, de tantas cosas. Hay algunos chicos que yo escucho, ¿no?, que empiezan en la edad de la adolescencia y empiezan a decir, y yo quiero probar, yo quiero ser libre, ¿por qué no me dejan ir un día a un boliche? ¿Por qué no me dejan ir a bailar? ¿Por qué no me dejan tatuarme? ¿Por qué no me dejan, no? Y entonces empiezan a rebelar con los padres. ¿Por qué no puedo tener un novio si soy chica o chico? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y piensan que ahí está la libertad. Nada más equivocado, nada más equivocado. Yo les cuento que nunca, no fui, pero tampoco necesité ir a un boliche. Fui a un boliche, ¿saben cuándo? Cuando tenía como 45 años, que llevé a los chicos de la escuela especial. La primera vez que con los chicos de la escuela fuimos a las 2 de la tarde y ahí conocí, pero nunca ni sufrí, no era que yo me quedaba en mi casa pensando, no me dejan ir a bailar. Y el Señor me dijo, ¿sabés de cuántas cosas te libré? ¿Sabés de cuántas cosas te libré para que no pasaras, para que no sufrieras, porque a veces nosotros pensamos que la libertad está en hacer cualquier cosa y ahí no está la libertad, estamos atados. Porque el que prueba el primer día, ¿no?, un poquito de marihuana, un poquito de droga y algo, ¿qué dice? Yo la dejo cuando yo quiero. ¿Y es así? No, nos ata, el pecado nos ata. En el Señor somos verdaderamente libres para hacer lo que realmente queremos hacer y que sea bueno para nuestras vidas. Así que ahí decía, si el Señor nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para hacer lo bueno, para hacer el bien. Ojo con el libertinaje, ojo con pensar en hacer cualquier cosa. El Señor siempre nos va a permitir y nos va a mostrar lo que es bueno para nosotros. En Gálatas 5:13 dice, a libertad fuimos llamados. El Señor pagó el precio. Ustedes imagínense
A mí me gusta ver los policiales, ¿no? Las películas, las series policiales. Y me gusta ver una que se llama La Ley y el Orden. No sé si ustedes la vieron. Bueno, cuando tengo un rato, me siento un ratito, la miro para distraerme. Y siempre muestran que hay una fianza, ¿no? Muchas veces cuando está el que está para ir preso, tiene que pagar una fianza, ¿no? Y generalmente las fianzas no son, bueno, pagá 200 pesos y salí, ¿no? Son millones de dólares, ¿sí? Ahora ustedes imagínense que nosotros debíamos millones de dólares al Señor, porque teníamos muchos pecados. Pero el Señor un día dijo, yo pagué todo, no debes nada. Imagínense que en una situación de prisioneros viene alguien y dice, quédate tranquila, yo pago todo por vos y vos no debes nada. Eso es lo que hizo el Señor, porque Él vino a traer libertad. Vino para eso. Ustedes imagínense que en Filipenses dice que Él, siendo Dios, se hizo hombre y siendo hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Tenía ganas, dice el Señor, hoy me pintó, ¿no? Me pintó ir a la cruz. No. Sufrió y padeció por mí y por vos, por cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere que seamos libres. Y Él como Padre sufre. Si ustedes tuvieran un hijo que está perdido en algún vicio, perdido en algo malo, ¿no quisieran que lo deje de hacer? ¿Y no harían cualquier cosa para que sus hijos puedan ser libres? Entonces, ¿cuánto más el Señor nos amó que mandó a su Hijo para que seamos libres? Él quiere y Él nos llama para que seamos libres. Quiere que nosotros podamos ser libres. Perdón que me saco el micrófono y no me doy cuenta. Bueno, ahora, nosotros estamos hablando, pareciera, de antes de conocer al Señor, ¿no? Antes de conocer al Señor, antes de ser sus hijos, éramos esclavos del pecado. ¿Y ahora somos esclavos del pecado? ¿Qué piensan? Dos contestaron, los otros no saben o contestan. ¿Qué piensan? No les voy a poner un uno, no se preocupen. Ya vi que no sabían lo de historia, acá estamos bien. Bueno, ¿qué piensan? ¿Podemos ser esclavos del pecado o no? No, dicen todos. Muy bien, vamos a ver si están así. ¿Será tan así? Porque Pedro y Pablo hablan todo el tiempo. Y cuando Pedro y Pablo le hablan, ¿a quién le hablan? ¿A los inconversos? No, le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Galacia, le habla a Pedro a la iglesia, a la amada. O sea que le está hablando a la iglesia. Y les dice que ellos tenían que cuidar esa libertad, que tenían que ser libres. Y todo el tiempo habla de la libertad, o todo el tiempo no, pero muchas veces menciona el tema de la libertad. ¿Sí? En Colosenses dice que Él nos libró, pero que mantengamos la libertad. Porque no es tan así que no podemos ser a veces esclavos. No en la medida en que éramos antes de conocer al Señor, pero sí muchos de nosotros seguimos siendo esclavos del mal carácter, del mal genio, de los vicios, de la falta de perdón, de la tristeza, del enojo, de la ira. Y muchas veces decimos, no lo hago más. ¿Y después qué hacemos? Lo volvemos a hacer. Un día nos pasó algo, nos salta la térmica y volvemos a hacerlo. Entonces quiere decir que somos esclavos y que no podemos dejar de hacer esas cosas. Entonces no es tan fácil como nosotros pensamos, que si decimos acá hay algún libre, sí, todos somos libres, pero ¿por qué nos cuesta tanto el domingo venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto servirle? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar en la palabra y leer la palabra y conocer la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto orar y buscar de su presencia? ¿Porque estamos cansados, será? Yo creo que porque muchas cosas a veces nos tienen sujetos, nos tienen agarrados y no nos permiten ser libres. La diferencia es que nosotros, si lo reconocemos, tenemos a alguien
el Espíritu Santo que nos va a estar ahí ayudando para que podamos cambiar esas circunstancias. Yo siempre cuento esto de mi vida porque creo que es muy significativo. Yo hay muchas cosas que no hice, como yo ya les conté, porque yo me crié siempre en la iglesia desde los 10 años, 11, entonces muchas cosas no tenía, pero sí tenía una cosa que era el carácter, discutidora, a muerte, o sea, podíamos estar discutiendo 10 horas y yo tenía la última palabra, así, ¿no? Y no me callaba y no me callaba. Y un día me di cuenta, digo, esto no me sirve. No me sirve porque yo discuto, nunca se llega, porque generalmente el que discute con la que discutes también es discutidor. Entonces los dos creíamos que teníamos la última palabra con el que yo discutía y nunca llegábamos a ningún buen puerto, hasta que un día me di cuenta, digo, esto no me sirve porque yo decía, no voy a discutir más. Cuando me digan algo, yo me voy a quedar tranquila, voy a decir, listo, no contesto nada, pero cuando me pasaba algo, pácate, me saltaba, ¿no? Es como que me enchufaban a 2 veces y empezaba y dale. Entonces un día reconocí que esto me tenía atado, me tenía atada, me tenía esclavizada. No servía, porque no servía de nada que yo discuta, porque con el que discuto, los que discuten nunca van a llegar a que uno tiene razón y el otro. O sea, yo tengo razón y el otro también, no es que es para edificación. Y el Señor me tuvo que mostrar, no te sirve, tenés que cambiar, hasta que pude luchar en el Señor y ser verdaderamente libres. Y así, cuántas cosas que el Señor ha ido hablando a mi vida, que uno piensa, a veces está todo bien, pero no está todo bien. Hay cosas que a veces nos atan y no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar, ¿sí? Así que ellos hablaban todo el tiempo de esto, ¿no? De la libertad, de la cárcel y de que tenían que ser libres. Y a veces, aunque los cristianos deberíamos comportarnos como libres, no lo hacemos. Hay una historia muy conocida que es del elefante. Un elefante que cuando lo crían en el circo, lo ponen con una cadena y lo atan al piso, ¿no? Para que el elefante no se suelte, le ponen como una cadenita en el pie, pero lo que pasa es que cuando el elefantito es chiquito no se da cuenta, entonces el elefante no se mueve y está ahí. Pero cuando el elefante es grande, puede levantar la patita, ¡pop!, saca toda la cadenita, pero el elefante ya está acostumbrado a que esa cadenita no se puede mover y entonces sigue atado toda su vida a esa cadenita porque piensa que no se puede mover. Y a veces los cristianos nos pasa lo mismo, no lo puedo dejar, eso no lo voy a poder cambiar, no lo voy a poder dejar. Y el Señor dice, yo te hago libre, yo traigo libertad a tu vida, no sos vos sola la que estás luchando, yo sola hubiera seguido discutiendo hasta hoy. Pero el Espíritu que estaba en mí y el Espíritu Santo me ayudó para empezar a callarme. Y al principio, como yo le cuento a los hermanos, ¿no? No es que me callaba yo y decía, qué alegría, me pude callar. Me revolvía las tripas porque decía, tengo tantas cosas para decirle y no le puedo decir todo lo que les tengo que decir. Pero con el tiempo empecé y yo ahora te digo 2 veces, no hiciste, chau, y me quedo tranquila, pero yo sé que no fui sola, que el Señor estuvo conmigo para ayudarme. Yo les cuento esto porque es una de las cosas que el Señor me liberó, pero es algo fuerte, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa que entonces, si sabemos, no podemos ser libres? Muchas veces es porque nos gusta lo que hacemos. Y lamentablemente, a veces, aunque no lo reconocemos, nos gusta mirar cosas que no tenemos que mirar. Nos gusta decir cosas o hablar palabras que no tenemos que hablar. Nos gusta ver cosas, como les decía, ver o hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, muchas veces no podemos porque nos gusta. Y aunque uno dice, está mal, pero en el fondo me gusta, ¿sí? Me gusta. Tenemos que, cuando venimos al Señor, tenemos que empezar a sacar todas esas cosas que sabíamos que no nos sirven,
a sacarla, porque si todavía lo añoramos, si todavía estamos pensando, yo les contaba a las hermanas de mi reunión que había una persona que venía a la iglesia, ministraba en la cita y todo, ¿no? Pero yo entendí esto después que pasó lo que pasó. Bueno, nunca me daba cuenta, pero ella siempre decía, ay, a mí me re gustaba fumar. Yo la verdad que fumaba y tiraba el humo y sentía, ¿no? Y ella me explicaba así, pero no fumaba, no es que fumaba ahora, no fumaba. Pero después cuando pasó el tiempo y esta persona se apartó del Señor, lo primero que hizo, ¿qué fue? Ir a fumar. Lo primero que hizo fue fumar y tomar. Y tomar, ¿no? No ir un poquito. Entonces, todo eso que me gustaba y que yo no lo dejo y que no es bueno, cuando me alejé un poquito, sácate. Entonces tengo que cambiar muchas veces y reconocer, ¿para qué? ¿Me sirve esto de algo? ¿Me sirve esto? ¿Me sirve el mal carácter? ¿Me sirve pelear? ¿Me sirve discutir? ¿Me sirve estar peleando? Les cuento una confidencia. En ese tiempo, mi esposo recién había empezado a ser pastor de la iglesia. Nosotros, bueno, él lo nombraron muy jovencito, teníamos todos los chicos chiquitos. Los que no me conocen, yo tenía los 4 seguidos. Entonces tenía nació la más chiquitita, tenía el que iba a cumplir 2, el que iba a cumplir 4, y Mariano, que recién había cumplido 6. Tenía los 4 chiquititos. Entonces mi marido se iba, y como todo pastor primerizo, ¿qué hace? Se va y no vuelve más. Así que, claro, encima en ese tiempo no había celular. Y yo ni sabía dónde estaba. Entonces, cuando volvía, ¿qué pasaba? Claro. Entonces, me di cuenta que con el tiempo él venía cada vez más tarde, porque yo trabajaba el otro día y me tenía que acostar porque si no, no daba. Entonces, al otro día, como que yo más o menos estaba más calmada, un poco más calmada, ¿no? Pero me di cuenta que no me servía y que en realidad parecía como que me gustaba pelear. A veces no dejamos porque nos gusta hacer esas cosas. Entonces, ojo, cuando nos gusta algo que sabemos que está mal, ojo, tenemos que cambiar los gustos. Yo les contaba esto del cigarrillo y muchos hermanos que yo conozco ahora que fumaban, después me dicen, a mí me agarró asco. Yo le siento el olor y me agarró asco, dicen muchos, ¿no? Entonces, una cosa así, no me gusta más pelear, no me gusta más hacer esto. Si te gusta todavía, estás a un paso de hacerlo, ¿sí? Otra de las cosas es cuando nos descuidamos, cuando no estamos atentos. Y estar atentos es congregar, orar, leer la palabra, estar en servicio. Todas esas cosas nos mantienen activos. Entonces, al estar activos en el Señor, buscamos de su presencia, buscamos su rostro. Pero cuando nosotros nos empezamos a alejar, bueno, total, un domingo que no venga, no pasa nada. Y total, si no estudio en la escuela, no pasa nada. Y total, bueno, después leo la Biblia porque ahora estoy cansado. Y después oro. Y nos vamos relajando. Y entonces todas estas cosas hacen que de la libertad nos vayamos caminando solitos, ¿no? Como que vamos caminando solitos y estamos descubiertos. Entonces, la primera que pasa es como cuando uno no tiene defensas. Cuando uno no tiene defensas, vuela una gripecita por ahí, ¿quién se la va a agarrar? Yo. Entonces, cuando uno no tiene defensas en el Evangelio, de orar, de leer la palabra, de buscar del Señor, de servirlo, estamos ahí, estamos en la cuerda floja y es muy factible que podamos caer en todas estas cosas, ¿sí? Y lo peor de todo es que a veces nos pasa porque no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta no reconocemos nuestro pecado. Muchos cuesta que reconozcamos los pecados, que nos demos cuenta, me equivoqué, esto está mal, lo hice mal, tengo que cambiar, que pida ayuda. Mira, la verdad que quiero cambiar, quiero dejar esto, pero no puedo. Y muchos les cuesta reconocer. Y muchos se justifican. Y muchos dicen, bueno, ¿qué querés?
Ah, vos me decís que yo discuto. Bueno, anda a mi casa con mi marido, vas a ver qué marido tengo yo si no le vas a discutir. Y así nosotros nos justificamos de las cosas que hacemos. Cuando nosotros nos justificamos y no reconocemos que esto es algo que no nos va a beneficiar, es muy factible que caigamos en esto. Ahora fíjense que Pablo hablaba de la libertad y generalmente o muchas de las veces, ¿dónde estuvo Pablo? En la cárcel. Pero estaba preso no por algo que él haya hecho, sino por predicar el Evangelio. Y esto nos muestra que no importa en el lugar donde estemos. Él estaba físicamente en una cárcel, pero espiritualmente él era libre. Porque cuenta en el libro de Hechos que él estaba en la cárcel, Pablo y Silas en la cárcel con los cepos puestos, que le ponían los cepos en las manos y en los pies. Así que imagínense sentados horas de horas y no era ahí, ay, quiero ir al baño. Bueno, vaya, caballero. No. Hasta calculo que muchas veces hasta tendrían, aunque suene chancho, orinarse encima y hasta otras cosas porque estaban ahí y no los movían. ¿Y Pablo qué hacía a la noche? Qué desgracia, ¿les parece? Todo lo que yo hice por el Señor y yo tengo que estar pagando esto. No, cantaba. Dice que las alabanzas se escuchaban, las alabanzas de Pablo y Silas. Y eso quiere decir ser libre. No importa las circunstancias, no importa el momento que tengo que pasar, no importa la familia que tengo, lo que estoy viviendo ahora. Ser libre es algo que viene de adentro, que no es por lo que me pasa. Me va todo bien, tengo un buen pasar, tengo un bienestar, mi marido es bueno, los chicos se portan bien, entonces soy libre. Si no, no importa las circunstancias. Pablo era libre. A pesar de que muchas veces estuvo preso, Pablo era libre porque tenía esa libertad, esa paz. Y porque Pablo desde el primer día que él tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué hizo? Fue con el Señor y nunca más se fue hasta que murió. Nunca más. Él estuvo, si ustedes leen las cartas, ¿no?, donde habla las cosas que pasó, pero él realmente sabía que era libre porque el Señor lo había escogido y era algo que él tenía en su corazón, ¿sí? Así que él sabía a quién servía y sabía cuál era el propósito de su vida. ¿Será que nosotros no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Será que nosotros todavía, yo soy más grande, hay otros más jóvenes, pero que todavía están buscando cuál es el propósito de mi vida? Es el momento que puedas descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y el propósito para nuestra vida es que seamos libres, que seamos sus hijos, que vivamos una vida de comunión con Él, que le amemos, que le honremos, ¿sí? Así que hoy nos podemos hacer una pregunta, ¿sí? Dice, ¿realmente nosotros somos libres? ¿O muchas veces estamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones? Si tuviéramos que decir realmente delante del Señor, yo soy libre, Señor, ¿realmente podríamos levantar la mano? ¿O tendríamos que estar pensando, no, porque todavía se me pianta la vista y veo esas cositas que no tengo que ver? Todavía me salta y capaz que me enojo y empiezo a decir lo que no tengo que decir. Todavía y estamos ahí que todavía no somos libres. La libertad es un proceso y no es fácil, pero nosotros tenemos que luchar. Cuando hablamos de todo este proceso de libertad, que no es la libertad espiritual, pero sí es la libertad del país, vemos todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que luchar. Los próceres de la Argentina morían en la indigencia porque daban lo que les pagaban 2 pesos, lo daban para que construyan escuelas, para que construyan instituciones públicas. Entonces no es fácil y no es fácil servir al Señor, no es fácil ser libre, pero nosotros tenemos que elegir. El Señor, cuando estaba terminando de hablar, dice que enrolló el libro, se sentó y cuando todos le estaban mirando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura.
Esa escritura que se había hecho proféticamente hace muchos años, hoy se había cumplido. Pero cuando la Biblia dice hoy, no es el día que el Señor estaba ahí. Fue ese día, pero también fue en el año 1500 y también es hoy. El Señor dice, hoy se ha cumplido la Escritura, que el Señor viene a traer libertad a los cautivos. Hoy se ha cumplido esa Escritura delante de vosotros. El Señor vino para dar libertad. Nada peor que Él pagó el precio, que Él dio su vida, que Él sufrió y que nosotros sigamos esclavos de hacer lo que se nos da las ganas, de hacer lo que nos parece bien y lo que nos viene en el día, ¿no? Lo que pinta, como dicen los chicos. Entonces el Señor pagó el precio y Él les decía hoy, y hoy dice, hoy se ha cumplido esa escritura. El Señor viene a traer ese tiempo. ¿Saben qué? La Constitución, una parte de esta Constitución que se hizo ese día, ¿no? De ese acta de la independencia, una parte que me llamó mucho la atención decía, renuncio a toda dominación extranjera. Ellos renunciaban a que los extranjeros pudieran estar dominando. Y me gustó esta frase porque nosotros tenemos que renunciar. Primero tenemos que renunciar a nosotros mismos, a nuestro carácter, a lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros queremos. Y tenemos que renunciar a todo esto que a veces nos tiene atados y que no nos permite avanzar, crecer, lograr. ¿Será que el Señor tiene algunos libres y otros menos libres y otros poquitos libres y otros libercitos? No. Todos tenemos que ser libres, tenemos que renunciar a eso que nos está atando. Cuando uno dice renuncio, quiere decir renuncio, como cuando uno renuncia a un trabajo. No es que hoy renuncio y pasado mañana vuelvo. Renuncié, listo, ya no está más. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es renunciar. Y ¿saben? Me llamó la atención una cosa. Cuando estaba leyendo todo esto me llamó, ¿vieron que tanto el 25 de mayo, más el 25 de mayo, se hace una misa en la catedral de la capital de Buenos Aires que se llama Te Deum? Siempre la escuché y nunca supe ni qué era, pero ¿saben qué me llamó la atención esto? Que por decreto, o sea, no es algo que, de decreto de aquellos años, iba a estar instituida esta misa que decía Te Deum. ¿Y saben qué quiere decir Te Deum? A ti, Dios. Y era una misa de acción de gracias por lo que Dios había hecho. Entonces se celebraba todos los años para el 25 de mayo, que era el primer gobierno patrio, esta misa, ¿no? Que la instituyeron, pero miren qué significado tiene, ¿no? A ti, Dios. Una misa de acción de gracias para reconocer todo lo que Dios había hecho. Y cuando nosotros vemos la Constitución, el preámbulo de la Constitución, que quizá muchos lo han tenido que estudiar en la escuela, ¿qué dice? Invocando a Dios. Para la semana que viene me la traen escrita, fuente de toda razón y justicia. Así que miren, hasta los incrédulos sí reconocen que Dios es el que da libertad, que Dios es el que iba a obrar y a Él le daban las gracias. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Sino decidir, porque es una decisión. Yo quiero ser libre, no quiero que más esto esté en mi vida, no quiero más esto que esté sobre mí y que siempre estoy cayendo otra vez y que me vuelvo a arrepentir y que me doy cuenta que lo hago y otra vez vuelvo a hacerlo y me doy cuenta que está mal y otra vez vuelvo a caer, porque no decidimos. Cuando uno decide y uno está dispuesto a pagar el precio, como es estar atentos porque el enemigo va a venir y no va a decir, bueno, Teresa ya dijo que ella quiere ser libre, anda tranquila, Teresita, te voy a dejar libre. No. El enemigo va a estar peor sobre nosotros, pero esa decisión
tenemos que mantenerla porque nosotros decidimos ser libres. ¿Por qué nosotros decidimos? Porque el precio ya se pagó. Porque nosotros no tenemos que hacer más nada que decidir. Decido ser libre. Decido ser libre de esto que me está siempre sobre mi vida. Sea lo que sea que uno se da cuenta que tiene autoridad sobre mi vida, que tiene poder sobre mi vida y que yo no puedo hacer lo que Dios quiere. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a estar orando en este tiempo y reconociendo. Yo creo que ninguno de nosotros, así, o sea, estoy segura, que ninguno de nosotros quiere estar atado a ningún vicio, a ninguna cosa que nos moleste, que nos ate, que no nos deje realmente hacer lo que queremos. Entonces, hoy es el día de tomar la decisión. Es una decisión y es después luchar cada día para seguir siendo libres, luchar cada día para que el enemigo no tenga nada con nosotros y buscar de Dios. Dios quiere traer libertad, nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Así que vamos a tener este tiempo para orar. El Señor quiere traer libertad. Lo peor que le puede pasar, el otro día hablaba con una persona conocida que no es creyente. Me decía, lo peor que me pasa es que mi hijo es grande y no lo puedo ayudar porque yo no puedo hacer nada porque tiene que decidir él. Tiene que decidir él. Está como con una depresión y está encerrado en su casa y ella no puede hacer nada, la madre, porque dice, ¿qué hago? Ya es una persona grande y cada uno decide. Qué tremendo, ¿no? Como madres, las que somos madres o los que son padres y tienen hijos y los hijos hacen cosas que a uno le duele y uno... ¿Ustedes imaginan el Señor lo que debe padecer con nosotros cuando dice, pero tan... Ay, digo, ¿a quién me habla? Me desconcertó. Lo que debe padecer el Señor cuando ve que nosotros volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a hacer lo mismo, el precio ya está pagado. El Señor dice, ya te lo pagué, no vayas más a pagarlo, toma la decisión de vivir ahora así. Es como si hubiéramos estado tapados de deudas, ¿no? Tenemos la tarjeta, tenemos crédito y todo, y viene alguien y te dice, te pagué todo, ¿no? Acá tenés, te pagué todo, tenés todas las deudas saldadas. Nos quedan dos opciones, o decir, listo, me pagó todo, no me voy a meter más en deuda, o, ya que me pagó todo, empiezo otra vez a gastar, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta lo que es. Bueno, a veces no tenemos en cuenta el sacrificio del Señor. Y yo creo que justo este día vino justo porque estamos celebrando la Santa Cena, estamos celebrando al Señor y tenemos que reconocer el sacrificio que Él hizo, lo que Él pagó para que nosotros fuésemos libres. Así que nos ponemos de pie. Algún músico que pase y... Bien. Lo primero que vamos a hacer, cerrá tus ojitos, cerrá tus ojos ahora. Cerrá tus ojos. ¿Hay algo que te está esclavizando? ¿Hay algo que quizá no se lo contaste a nadie, pero que adentro tuyo te da vuelta porque vos decís, ¿cuándo voy a dejar esto? No puedo dejar esto, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de sentir. Capaz que no haces nada, pero sí tenés sentimientos encontrados, sí a veces te cuesta perdonar, sí a veces hay rencor, avaricia, hay pensamientos que vienen a tu mente. Quizá no vayas a hacer nada malo, pero sí pensás en mujeres, pensás en hombres, pensás en cosas que no tenés que pensar. Hoy es el día de renunciar. Como decían estos, renuncio a todo esto. Así que cerrá tus ojitos y no luches más solo, no luches más sola, porque el Señor está ahí.
El Señor está ahí para ayudarte. El Señor está al lado tuyo para darte una mano. El Señor te dice, hoy es el día. Hoy esa palabra se cumple. No te vayas como viniste. No sigas peleando, no sigas luchando con eso. Porque yo hoy quiero darte libertad. Así que mientras escuchamos esta adoración, pensá un poquito. La decisión es tuya, porque por más que yo haga por vos, que te amo en el Señor, por mis hijos, por mi familia, solamente puedo resolver por mí. Y vos solamente podés resolver por vos. Lo único que tenés que pensar es, el Señor quiere hacerme libre. El Señor quiere darme libertad. Así que yo tengo que ser libre, tengo que ser libre. No puedo seguir más atado, atada a esto. Este tiempo queda entre vos y papá. ¿Aceptás el regalo de Dios de libertad? ¿Decidís ser libre? ¿O decís, esto no es para mí? Vuelvo a mi casa y vuelvo a ser como estaba. Es tu decisión. Busca al Señor en este tiempo mientras escuchamos esta adoración. Obra tu Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. La deuda está paga. Solamente tenés que aceptar. Y me otorgó el perdón. Renuncia a eso que todavía te tiene ahí atado, atada. De pronto me cubrió. El Señor te ha librado de tantas cosas, pero hay algo que todavía está ahí dando vuelta. Y hoy el Señor quiere hacerte libre. Canceló, Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Si tomaste esa decisión, si realmente vos le dijiste al Señor, Señor, yo te entrego esto y decido ser libre. Adora ahora al Señor y vamos a decir, ahora soy libre. Mantenete en esa libertad. Seguí andando en libertad, seguí caminando en libertad. Así que si ya pudiste entregarle al Señor, vamos a adorar con el grupo de alabanza y vamos a decir, no hay argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. Él por su sangre, Él con su sangre me vino a redimir. libre de condenación. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Si hay algún libre acá, que ahora cante, ahora soy libre. Ahora soy libre. Esclavo por amor. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por
por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Saben que cuando el Señor instituyó la cena, no era porque Él pensaba, bueno, para que estos se acuerden de todo lo que yo hice, sino para que nos acordemos que el precio estaba pagado. Para que nos acordemos que Él ya había hecho el sacrificio por cada uno de nosotros. Y por eso dice, cada vez que coman o beban, recuerden el sacrificio. Pero no para sufrir, sino para estar alegres, porque Él ya lo pagó. Él pagó mi libertad y ahora yo estoy sano y salvo. Colosenses, el apóstol Pablo que hoy hablábamos, le dice a los colosenses, por lo cual también nosotros, les dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor. Y dice la palabra que andar como es digno del Señor es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esta herencia, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Así que el Señor dijo, anden como hijos de luz, anden como hijos de luz, anden, crezcan, sirvan, avancen, porque yo tengo bendición para ustedes. Así que levanta tu mano ahora y bendecimos este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy, en esta tarde, en esta noche, han dispuesto su corazón para ser libres, libres del pecado, libres de la condenación, libres de ataduras que han estado en este tiempo cubriendo nuestra vida y que no nos han permitido poder tener todo lo que vos tenés para nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo y que esta decisión que hayan tomado tus hijos pueda permanecer. Y declaramos que van a andar en libertad y van a andar y vamos a andar todos como verdaderos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, te honramos, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias porque pagaste el precio y porque por eso ahora yo soy libre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.